Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree. Y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Buenas tardes, mi compañera Sandra Hola, Milena Arias y su hola, servidor Wilton Velosa. hola Wilton. Hola. Hay una pregunta que surge y es en medio de la escritura, ¿qué relación existe entre amor, justicia, castigo, pecado y maldad? ¿Usted qué opina, Wilton? Pues bien, Sandra, yo diría que el amor de Dios se expresa a través de su justicia, la cual castiga el pecado y la maldad. Así que, con esto en mente, en primer lugar, la Biblia afirma que Dios es amor, lo relaciona allí en primera de Juan 4:8, y que su amor es incondicional e infinito. Sin embargo, la Biblia también enseña que el pecado y la maldad Ujú. son contrarios a la naturaleza de Dios y a su Sí, voluntad, es decir, a la voluntad que Dios ha establecido para la humanidad. El pecado se constituye como cualquier acto, como cualquier pensamiento o como cualquier actitud que va en contra de la ley de Dios. Eso también lo encontramos allí en primera de Juan 3:4. ¿Qué dice Sandra? y, y es que el pecado tiene consecuencias y el castigo es una de ellas. El castigo es la consecuencia natural y justa del pecado. Y lo describe la Biblia como la separación del hombre con Dios. Y también lo hemos expresado en Romanos 6:23. Sin embargo, la Biblia también enseña que Dios es justo y misericordioso y que no desea que nadie perezca. Esto lo encontramos en Segunda de Pedro, acá lo vemos en la pantalla en 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Entonces, ¿qué opina Wilton de esto? Sandra, yo diría que por lo tanto, la Biblia presenta un equilibrio entre la Sí. justicia y la misericordia de Dios. Es decir, que por un lado nos muestra que Dios es justo y que debe castigar el pecado, pero por el otro lado también nos muestra que Dios es un Dios amoroso, que desea perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón, como lo dice en primera de Juan 1:9, que si uno confiesa, Dios perdona el pecado. Entonces también creo eso, Sandra. ¿Qué dice su merced? Yo diría que en última instancia la Biblia enseña que la salvación y la justicia es posible a través de la cruz, de nuestra fe en Jesucristo, porque Él muere en la cruz para pagar nuestro castigo, el del pecado, y ofrecer la justicia de Dios a todos los que creamos en Él. Eso lo encontramos también en Romanos 3:22 al 24. Todas nuestras conclusiones a donde hemos llegado en este momento lo hemos podido entender porque son los hechos y las palabras de Dios a través de su escritura. Y es la manera como Dios puede enseñarnos a nosotros cuál es su esencia. ¿Qué Mm, piensa Wilton? muy bien, Sandra, excelente. Y también terminaría yo pensando y diciendo que todo esto que hemos hablado, estas 5 palabras en las cuales estamos aquí discutiendo y hablando, se cumplen en la cruz del Señor. Es decir, no solamente en la cruz, sino en la obra completa de Cristo. Amén, en la En la obra. obra completa de Cristo, que es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio Así es es. toda la obra que hizo el Señor. Entonces, estas 5 palabritas que venimos hablando del amor, de la justicia, el pecado, maldad y castigo, van de la mano todas y se Así cumplen es. en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice usted, Sandra? Sí, sería que concluyéramos que la cruz encerró todo, que a través de Cristo fue posible que nosotros, como pecadores, como los causantes por nuestra maldad,
de que Él llevara nuestro castigo por su amor y que nos diera su justicia. Entonces, todo se une en la cruz. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Sin duda alguna Bueno, así es. Wilson. Muchas gracias, Bueno, Sandra. chao, chao. Hablamos. Chao, chao.